Buen día. Hoy nos toca en esta clase novena como tema los ritos de la comunión. En la clase pasada hemos visto los ritos del ofertorio y ahora nos toca abordar los ritos de comunión. Lo primero que es necesario hacer es recordar la ubicación de estos ritos en el conjunto, en el todo de la misa, ¿no? Esto para que no perdamos nunca de vista que la misa tiene una unidad total, ¿no? En que cada parte debe ser considerada en esa unidad, sin lo cual pierde su significación propia. Dijimos en la clase pasada, al hablar de los ritos de ofertorio, que los ritos de ofertorio y los ritos de comunión son las dos partes inmediatamente unidas al centro de la celebración eucarística, que es el canon, ¿verdad? Centrado a su vez en la consagración. Esta proximidad, esta inmediatez del ofertorio y de la comunión a la consagración significan dos cosas fundamentales. La primera, que son las dos partes de la celebración eucarística más íntimamente unidas al canon. Las dos partes más íntimas y estrechamente ligadas al canon. De tal manera que, en realidad, son una preparación inmediata y una prolongación inmediata del canon. No hay que entender esta inmediatez como una mera juxtaposición, sino como una unidad dinámica. Y eso es fácil advertirlo si uno entiende las partes más como acciones litúrgicas que como partes de un formulario. Porque la acción de presentar los dones que se van a consagrar y ofrecerlos, dinámicamente se orienta toda ella como afín al canon. Se advierte, si se presentan sobre el altar el pan y el vino, es para su consagración. Es decir, para que se realice el sacrificio. Y a su vez, ese sacrificio está orientado hacia la comunión, ya desde la misma institución hecha por nuestro Señor Jesucristo. El tomad y comed y el tomad y bebed, que forman parte de la institución del misterio eucarístico, indican una orientación dinámica de la consagración a la comunión. ¿Está claro? Cuando hablamos del significado esencial de la comunión en la misa, tenemos que empezar por entender que en la comunión hay la recepción de un sacramento. Pero al mismo tiempo hay otra cosa. Y es que, y con esto volvemos a un tema que vimos al comienzo de este curso, en el dar este don sacramental en la Eucaristía y en el recibirlo, se realiza también algo que es propio del sacrificio que es la misa como sacrificio que al mismo tiempo que es sacramento es convivio, banquete. Esto lo hemos expuesto en una de las primeras clases, la segunda, recordamos. Este carácter convivial de la acción sacrificial de la misa
tiene su cumplimiento en esta parte de la misa, que es el ritual de comunión. Por eso, para poder profundizar teológicamente en el significado de estos ritos de comunión, hay que partir del carácter complejo que tiene la misa como sacrificio, como sacramento y como convivio a la vez. Y del tipo de sacrificio que es la Santa Misa. Y lo que hay que tener en mente también es el vínculo esencial que hay entre el sacrificio de Cristo ofrecido en la cena, el sacrificio ofrecido en la cruz y el sacrificio consumado en la resurrección. Si no se ve desde la unidad del misterio pascual el sacrificio de la misa, tampoco se puede entender adecuadamente de qué manera la comunión se integra en la significación del sacrificio que es la misa. Una primera aproximación teológica a esto debe pasar necesariamente, a mi parecer, por el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, o sea, el discurso del pan de vida. Voy a recordar aquí para ustedes solamente 3 afirmaciones que hace el Señor en ese discurso, que, como dice el versículo 59 del capítulo 6, son cosas que dijo en Cafarnaúm enseñando en la sinagoga. ¿Sí? Así dice el 6:59 de Juan, es todo esto lo dijo en Cafarnaúm enseñando en la sinagoga. Primera frase fundamental que quiero recordar es la afirmación que hace el Señor partiendo de su identidad como pan de vida, pan de vida. Les dice el Señor a aquellos a quienes les está enseñando que el que coma de ese pan, que es Él, vivirá eternamente. Vivirá eternamente. Primera afirmación. Segunda, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida. O sea que ese pan ahí no está más que explicitando el significado de la expresión pan de vida. Pan de vida. Pan de vida. Y por último, la otra expresión que quiero que recordemos está ya hacia el final del discurso. Dice, como me envió el Padre principio de la vida, y yo vivo por el Padre, así aquel que me come vivirá por mí. Esta es una traducción que hace una interpretación de eso de principio de la vida, traduce simplemente la expresión el viviente que se agrega al Padre. Como envió el Padre, el viviente, y yo vivo por el Padre, así aquel que me come vivirá por mí. En estas 3 afirmaciones advirtamos que tenemos un itinerario que primero que nada
implica que a través del pan de vida, participamos de la vida con mayúscula, la vida que está en Él, en el Hijo unigénito hecho carne. Pero esta participación en la vida que Él nos comunica, en la vida que es Él y que Él nos da, lo que llamamos la vida divina, la vida de la gracia, esa participación, primero que nada, tiene una proyección escatológica, ¿no? El que come de este pan vivirá eternamente, vivirá para siempre. O sea, se orienta hacia el término final de la existencia del hombre y de todas las cosas. La eternidad gloriosa del reino de Dios. Pero al mismo tiempo se liga al principio primero, ¿no? Esta frase tan sorprendente que dice Jesús hacia el final del discurso, en la cual hace una analogía entre la comunión de vida entre el Padre y Él y la comunión de vida que Él genera con los discípulos, haciéndose para ellos pan de vida, ¿no? Advirtamos lo que dice: como me envió el Padre, el viviente, y yo vivo por Él, por el Padre, así aquel que me come vivirá por mí. Desde esta perspectiva, esa participación en la vida que Él como pan de vida nos comunica, nos liga al misterio trinitario, ¿verdad? En que el Hijo recibe eternamente la vida que es el Padre. Y los dos son la misma y única vida. Pero además nos liga al misterio del envío del Hijo, porque dice, como me envió, ¿no? O sea, al misterio de la encarnación. Como me envió el Padre, el viviente, y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Lo que lleva implícito que en ese comer hay un envío. ¿Está claro? Como me envió mi Padre. De modo que al ser partícipes de la vida que Él nos comunica, somos partícipes del envío con que es enviado. Se advierte, ha sido enviado como verbo encarnado para la redención del mundo. Y en la medida en que los cristianos, los miembros de la Iglesia, recibimos la vida que es Él como pan de vida, somos también enviados para continuar su misión, su envío, para difundirla mientras dura el tiempo de este mundo hasta que Él vuelva. Digo que aquí no tenemos más que el punto de partida, el horizonte inicial de la reflexión teológica sobre la significación del misterio de la comunión eucarística. Adviértase que ese envío, ahora para llegar a la misa desde aquí, ¿no? Ese envío implica la obra redentora de Cristo, que se consuma en su misterio pascual, del cual la misa es celebración sacrificial, sacramental, convivial, en el tiempo de este mundo, sobre la tierra, en la unidad total de la Iglesia, que es cuerpo de Cristo, hasta que Él vuelva. Bien. Voy a mencionar simplemente las cuestiones teológicas que suelen suscitarse en relación con esta parte de la misa, que es la del ritual de comunión. Primero, la comunión y la integridad de la misa. Aquí hay dos proposiciones fundamentales que tenemos que recordar. Una, la he leído ya en este curso y es de fe, porque es la afirmación según la cual quien niegue la licitud de la misa en que comulga solo el sacerdote oficiante
está fuera de la fe de la Iglesia, ¿no? Eso es una definición del Concilio de Trent. Esto significa que en relación con la integridad de la misa como celebración, lo que es rigurosamente necesario, podemos decir, para que esté íntegra la acción litúrgica, es la comunión del sacerdote que oficia. ¿Está claro esto? Primera cosa. De él y de nadie más. Esto significa que la comunión de los fieles en general o de los ministros o de cualquier otro asistente a la misa es algo irrelevante de ninguna manera. Está claro lo que digo, ¿no? Estamos hablando aquí simplemente de lo que es la integridad de la acción cultual. Como todos los padres de la Iglesia enseñan, como enseñan los grandes teólogos posteriores, como enseñan las costumbres litúrgicas de la Iglesia durante siglos, la comunión de los ministros que asisten al oficiante y de los fieles asistentes hace a la plenitud de la celebración. ¿Está claro lo que digo? Una cosa es el mínimo indispensable para que exista la celebración cultural de la misa y otra cosa es su plenitud, ¿no? Su perfección. Esto de alguna manera implica el mismo nombre de comunión. Ahora vamos a un pequeño pasaje de Santo Tomás de Aquino en la Suma de Teología. Estoy en la cuestión 73, artículo 4, que plantea si este sacramento, el sacramento eucarístico, es convenientemente nombrado o significado con varios nombres. Y dice así, la respuesta voy a leer. Respondo diciendo que este sacramento tiene triple significación. En efecto, en primer lugar, respecto al pasado, en cuanto es conmemorativo de la pasión del Señor, que fue verdadero sacrificio, como se ha dicho antes, y según esto se lo nombra sacrificio. Está hablando del sacramento eucarístico, ¿sí? Al sacramento se lo llama sacrificium, dice Santo Tomás. Otra significación es respecto de la realidad presente, a saber, de la unidad de la Iglesia. Para la cual los hombres son congregados por medio de este sacramento. Y según esto es llamado comunio. O sea que el nombre mismo de comunión, ¿a qué se refiere? Según dice aquí Santo Tomás. A que por este sacramento los hombres son congregados en la unidad de la Iglesia. Y según esto dice, es llamado comunión o sinaxis, pues dice el Damasceno en el 4º libro de Fide Ortodoxa, ¿no? Que se lo llama comunión porque por la Eucaristía comunicamos con Cristo y porque participamos de su carne y divinidad, y porque comunicamos
y somos unidos unos a otros por medio de ella, de la Eucaristía. La cita del Damasceno amplía el concepto de comunión, ¿no? Hay dos comuniones acá. Una podremos llamarla vertical y la otra horizontal, ¿no? Que trazan el signo de la cruz. Porque primero, dice el Damasceno, se llama comunión porque por medio de la Eucaristía comunicamos con Cristo. Es nuestra comunión con Él, ¿no? Si partimos del sermón del pan de vida, el que recibe este pan tiene vida en Él, ¿no? Porque tiene la vida que Él comunica, ¿verdad? Queda unido a Cristo. Y segundo, porque nos une entre nosotros. ¿Está claro esto? La unión de los miembros de la Iglesia queda significada si el único que comulga es el sacerdote oficiante. Y la respuesta es sí. Porque al recibir la comunión la recibe primero que nada realizando un acto de culto que es de la Iglesia y por lo tanto en comunión con ¿quiénes? Con todos los miembros de la Iglesia. ¿Está claro? Por eso la comunión de fe es necesaria para la comunión, como sacramento. No es un requisito extrínseco, es esencial. Por eso esto es misa de los fieles, ¿no? En la antigua liturgia de Roma había un gesto, un rito que ya no se usa, que es el del fermentum. El fermentum se llamaba a la partícula del sacramento consagrado por el Papa, que el Papa enviaba a las iglesias titulares de Roma, para que lo consumiese el sacerdote al celebrar la misa. ¿Se advierte esto o no? Incluso se llegó, en ciertos casos, a enviarlo a otras ciudades, a otros obispos, para significar la comunión, ¿no?, de la Iglesia. En cuanto se advirtió que eso entrañaba cierto riesgo, porque había que ponerlo en un recipiente adecuado y trasladarlo a veces en un viaje a través de kilómetros, pues, la costumbre se abandonó, ¿no? Pero, en cambio, la costumbre de enviar el fermento a las parroquias de Roma, eso duró varios siglos. Significaba una unidad de todo el clero, se diría, no solamente, sino de la Iglesia, ¿está claro? Porque la misa que celebraba el presbítero estaba en unidad sacramental con la misa que celebraba el Papa. ¿Se advierte esto? En la misa papal de Roma, además, se destacaba la unidad entre las misas que el Papa celebraba, porque cuando el Papa llegaba a la sacristía, al comienzo de la misa, se le presentaba en un recipiente parte del sacramento que había quedado de otra misa papal anterior y él lo reverenciaba y eso se depositaba también en el altar para ser consumido por el Papa en esa misa, indicando que todas las misas forman parte de un único y mismo sacrificio. ¿Se advierte esto también o no? Bien. Son gestos, la unidad del tiempo también. La unidad total que hace un mismo y único misterio. Bien. Destaco estas cosas para que se vea que la comunión
no es una cuestión puramente social, sino es comunión en el misterio. ¿Se entiende? Cuando, además del oficiante, otros comulgan, hay algo del signo de la comunión que lo perfecciona. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque esa comunión es no solo para el sacerdote que oficia el sacrificio, sino también para todos los que están llamados a participar de él. Y esos son todos los cristianos. ¿Está claro esto? Bien. De modo que a la integridad plena de la misa le pertenece la comunión en un sentido amplio. Aunque a la integridad necesaria y esencial de la misa le corresponde la comunión del oficiante, del sacerdote. Que además, digo, contiene la comunión de los fieles de alguna manera, porque el sacerdote, como mediador entre Dios y su pueblo, representa al pueblo ante Dios, ¿no? Y al recibir la comunión no la recibe solo para sí, sino también para todo el pueblo que le ha sido confiado. ¿Está claro? Bien. Ahora, hay otra cuestión teológica, si no se me va toda la clase con las cuestiones teológicas, discúlpenme, y no voy al rito, que es el tema nuestro, pero las menciono porque son cuestiones que nos ponen en el significado de lo que es el ritual de comunión. Otra cuestión teológica es si la comunión pertenece a la esencia del sacrificio eucarístico. Esta es una cuestión teológica distinta de la anterior, no a la integridad de la celebración del culto, sino a la esencia del sacrificio. O sea, sí es parte esencial de la acción sacrificial. Sobre esto hay distintas sentencias teológicas. Lo único, me limito a decir que hay distintas respuestas a este problema. Y ninguna de ellas puede considerarse de fe, Son opiniones teológicas. Hay libros que hacen calificaciones excesivas, en mi opinión, en esta materia, porque hay opiniones distintas. La opinión más común en general y la más común en la escuela tomista es que el único constitutivo esencial del sacrificio es la consagración. Ninguna acción previa y ninguna acción posterior son de la esencia misma del sacrificio. Dije opinión más común entre los tomistas porque no es de todos los tomistas. La otra sentencia, en cambio, sostiene que si hay algo a más de la consagración que pertenezca a la esencia del sacrificio como tal, es precisamente la comunión. Que teniendo en cuenta la proposición anterior, sería la comunión del sacerdote que oficia, ¿no? Esta es una sentencia que han sostenido teólogos ilustres, no es una cosa superficial. La sostiene, por ejemplo, entre los tomistas Domingo Soto, los salmanticenses, y la han sostenido también San Roberto Belarmino y San Alfonso María de Ligorio. ¿Está claro? No es una sentencia para despreciar así como así, ¿no? Es una opinión que tiene argumentos importantes. Yo no voy a entrar en la argumentación teológica, para eso otro curso hay que hacer, de teología del misterio eucarístico. Bien. Pero, aún los que sostienen que no pertenece, entre los expositores que más precisamente sostienen la primera opinión, está Francisco Suárez, que sostiene que lo único que es esencial al sacrificio es la consagración. ¿Está claro? Pero aún los que sostienen esto dicen que si bien no es esencial al sacrificio la comunión, la consagración, que es lo esencial, está ordenada a la comunión como fin. De eso no cabe duda. ¿Está claro? Y segundo, si bien no es esencial al sacrificio, hace a la integridad del sacrificio.
Esto segundo, por lo menos hay que decirlo, en mi opinión, que hace a la integridad del sacrificio. Ahí hay que distinguir lo que es esencial constitutivo y lo que es integral. Distinción que es de orden ontológico y no me voy a poner a hacer ahora, a explicarla. Es integral, hacia la integridad del sacrificio. Esto digo hay que decirlo por lo menos ¿por qué? Porque si no, no se salva el carácter convivial del sacrificio. Uno de los argumentos más importantes que sostienen los de la primera opinión es que lo único necesario para que haya sacrificio es la oblación de la víctima, ¿sí? La entrega de la víctima. Ahora, ¿eso es cierto para todo tipo de sacrificio? Habría que preguntar. En el sacrificio del holocausto es así, está claro. Pero en el sacrificio eucarístico es así, ya en el Antiguo Testamento. Tanto en el sacrificio de acción de gracias como en el sacrificio que en el Antiguo Testamento se llama de comunión, el consumir parte de la víctima sacrificada es parte integral del sacrificio. ¿Está claro? Y el sacrificio no está completo sin eso. Forma parte del rito esencial del sacrificio. Eso hay que trasladarlo de alguna manera al sacrificio eucarístico y sí, analógicamente hay que trasladarlo, ¿sí? Por eso de nuevo hay que volver a la unidad que tienen en el misterio pascual la cena, la cruz y la resurrección de Cristo y cómo eso se realiza, se actualiza en el sacrificio de la misa. Bien, con esto como introducción teológica más que suficiente. Ahora paso a las partes fundamentales del ritual de comunión, el rito romano de la Santa Misa. Verán ustedes allí en el esquema, si ustedes lo observan, verán que hay 4 partes fundamentales que he señalado, ¿no? Que son los 4 elementos básicos del rito de comunión en la misa según el rito romano. Primer elemento es el Padre Nuestro. Primer elemento. Segundo elemento, aquí. Primer elemento es el Padre Nuestro. El segundo es el ritual de la paz. Segundo elemento que se ha desarrollado en la ritualidad romana de la comunión es el ritual de la paz. Que el ritual de la paz esté aquí es un rasgo propio del rito romano. En la mayoría de los ritos fuera del romano, tanto orientales como de lengua latina, occidentales, el rito de la paz está en otro lugar de la misa. Antes en general. Al final de la misa de los catecúmenos. En el rito romano, en cambio, está acá. Tercer elemento fundamental, la fracción del pan. La fractio panis. Este nombre, que es uno de los nombres antiguos de la misa misma, ¿sí? En parte de la literatura patrística, sobre todo de los primeros siglos, siglos II, III, a la acción eucarística se la llama fracción del pan, ¿sí? Fractio panis. Es un nombre que de la parte se traslada al todo, pero es una de las denominaciones comunes de la misa en los primeros siglos cristianos, ¿sí? La fracción del pan. Primariamente, ¿a qué alude esto de la fracción del pan? A una acción, que es la acción de partir el pan, ¿no? De partirlo, ¿para qué? Y para distribuirlo. ¿Para qué se parte el pan? Para distribuirlo, ¿no? Es lo que hizo el Señor en la cena, ¿o no?
Lo bendijo, lo partió y los discípulos de Maús lo reconocen al partir el pan. Sí, señor. Al partir, el gesto de partir el pan. Bien, la fractio panis. Y cuarto, la comunión misma. Ese pan que se ha partido se da en comunión. ¿Sí? Fracción del pan y ahora comunión. 4 elementos. Muy bien. Empecemos por el primero, que es el Padre Nuestro. Empecemos por lo descriptivo, ¿no? En el rito romano, esta primera parte o este primer elemento se constituye por dos cosas. En realidad por tres, pero para simplificar digamos dos. Tres, ¿por qué? Porque primero hay una introducción al Padre Nuestro. Hay una oración que introduce el canto o rezo del Padre Nuestro. Esa oración viene precedida o no, según los distintos misales antiguos, por un oremus del celebrante. Esto es inmediatamente después que ha concluido la gran doxología del canon, ¿no? La doxología final, como suele llamarse, la del canon. El sacerdote se vuelve al pueblo, dice oremus, y agrega la frase introductoria, ¿no? Que es como una especie de mini prefacio del Padre Nuestro. Dice, precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Es decir, instruidos por preceptos salutíferos o de salvación. Y divina institutione formati, o sea, formados por la divina enseñanza. ¿A qué se refiere esto? Y se refiere a que el rezo del Padre Nuestro viene enseñado y mandado ¿por quién? Por Jesucristo el Señor, ¿no? Es la oración que el Señor nos ha enseñado. Después de hacer la comparación en el Sermón de la Montaña, como lo transmite Mateo, el Señor, después de hacer la crítica de los modos de orar que no son adecuados, ¿no? Cuando oréis no hagáis como los paganos, que repiten muchas veces las mismas palabras. Vosotros, cuando oréis, diréis tal cosa, ¿no? Y ahí viene el texto del Padre Nuestro. Por eso, ahora, atención, ahora, ¿quién reza el Padre Nuestro? El Padre Nuestro lo rezamos todos los cristianos, ¿no? Y todos los días, en algún momento. Y eso es costumbre de siempre. Eso se refleja ya en los más antiguos comentarios del Padre Nuestro, como el de Orígenes y el de Tertuliano, que son los dos más antiguos que hay. Comienzos del siglo III, los dos. Y después sigue el de San Cipriano, también un hermoso comentario. Bien. Pero es la oración por excelencia de los cristianos, ¿no? Que los distingue como tales, como cristianos. La oración por la cual los hijos en el Hijo se dirigen al Padre, Padre Nuestro. Pero acá esta oración adquiere una singular solemnidad, porque entra a formar parte de la misa, del sacrificio eucarístico. En el caso, la introducción, ¿cómo termina?
según cierto mandato y según cierta enseñanza que es divina, ¿no? Por preceptos salutíferos, ¿no? Movidos por preceptos salutíferos y formados por una divina enseñanza, audemus dicere, nos atrevemos a decir, osamos decir. Osamos decir. Ese osamos tiene una profundidad teológica enorme, ¿no? Osamos, nos atrevemos a decir. ¿Por qué osamos decir? Ahí está toda la novedad del misterio cristiano, ¿eh? Porque ¿quién puede dirigirse a Dios diciéndole Padre, siendo una mera criatura? Solamente aquel a quien se le haya mandado y se le haya enseñado a hacerlo. A quien haya sido habilitado a hacerlo por el que es el Hijo, el único Hijo, ¿no? Como lo decimos en el credo, ¿o no? Filium eius unicum, o filius unigenitus, retomando lo que dice el prólogo de Juan, ¿no? El Hijo unigénito, el único, engendrado por el Padre. El único Hijo consubstancial con el Padre, el único que tiene por sí mismo derecho a dirigirse a Dios diciendo Padre, en cuanto que se ha hecho hombre y en su humanidad puede orar al Padre. Admitamos que Jesucristo como Verbo eterno no ora, ¿no? Porque es el mismo Dios que es el Padre. Ora en cuanto es hombre, en virtud de su naturaleza humana. Pero como su naturaleza humana está unida hipostáticamente a la persona divina del Verbo, esa naturaleza es plenamente filial por derecho propio, ¿está claro? Porque lo es personalmente. Es la naturaleza humana de la persona divina del Verbo eterno y consubstancial con el Padre. Porque Él nos comunica su vida es que podemos decir Padre nuestro. Dirigimos al Padre esa oración, Padre nuestro. Eso es lo que nos habilita, nos eleva. Pero la conciencia de que estamos elevados por encima de nosotros mismos se expresa en ese nos atrevemos, audemus, que expresa toda la sorpresa y la indignidad propia de esos hombres, esas personas humanas que somos los cristianos, para dirigirnos a Dios con ese nombre, Padre. ¿Está claro? Bien. Es algo que sobrepasa todo derecho eso. Es el efecto de un don gratuito que nos eleva por encima de nosotros mismos. Y eso es lo que el rito romano acá expresa con toda nitidez. Admirablemente. Un curso como este sirve, entre otras cosas, para esto, ¿no? Para que reflexionemos un poco las palabras que forman parte de la acción litúrgica y que con la costumbre a veces se pierden, ¿no? En su significación, en su peso, en su gravedad, en su densidad, ¿no? Es así. Hay una introducción, entonces, a la oración. Luego, la oración misma. Aquí también el rito romano se diferencia de otros ritos. Entre los ritos antiguos de tradición apostólica, la mayoría de los ritos orientales hace rezar el Padre Nuestro al conjunto de la asamblea. En cambio, los ritos occidentales, entre los occidentales el que hacía eso también era el rito gálico. El rito de las Galias tenía el Padre Nuestro rezado en común. En cambio, el rito hispánico, el rito africano y el rito romano hacen que el Padre Nuestro lo cante el sacerdote que oficia en nombre de toda la asamblea. ¿Qué significa eso? Advirtamos que es el Padre Nuestro, oración de todos los fieles cristianos.
¿Por qué lo canta el oficiante? En el caso del rito hispánico, a cada petición la asamblea responde. Mientras que en el caso del rito romano, la asamblea responde solamente a la última petición con la segunda parte, ¿sí? Et nenos inducas in tentationem, y la asamblea entera dice, sed libera nos a malo. ¿Está claro? En el rito hispánico, el rito antiguo de España, a cada petición el pueblo contesta con un amén. ¿Sí? Pero las peticiones las canta el oficiante, también el sacerdote. Se ha convertido en una oración presidencial en el rito romano. ¿Se entiende? Es claro que una de las peculiaridades del misal de 1969 es que habilita a que los fieles también canten o recen el Padre Nuestro, ¿no? Es así, ¿eh? Habilita, da la posibilidad de. Si uno va a las rúbricas originales del misal, es así. Bien. Si no lo hace una obligación, ¿está claro lo que digo? Pero ¿qué significa eso? ¿Tiene algún significado? El convertir una oración presidencial es algo que se ha interpretado de distintas maneras. Los liturgistas a este respecto tienen distintas opiniones. Una está ligada a un problema que es interesantísimo, y es si el Padre Nuestro puesto aquí es de alguna manera parte integrante del canon o no. Sobre esto también hay distintas opiniones y no voy a entrar en el asunto. La opinión más común es que no. Ahí no es parte del canon, sino que ya es el comienzo de los ritos de comunión. Pero hay quienes entienden que sí, que es el final del canon. Y que es como una recapitulación del canon. Y si uno se pone a pensar y a analizar el texto del Padre Nuestro en relación con el conjunto del canon, no le falta cierto fundamento, ¿sí? Porque en las peticiones del Padre Nuestro se empieza a recapitular todo lo que ha aparecido en el canon, ¿sí? En eso no me voy a detener ahora, se los indico nada más como una sugerencia para que lo puedan investigar. Pero al mismo tiempo es claro que, por su referencia al pan, la petición que encabeza la segunda parte del Padre Nuestro, ¿no? El pan nuestro y ahí viene el problema de traducirlo, ¿no? Que es complejísimo. El término griego que usa ahí el Evangelio nos dice ya Orígenes en ese comentario, que es el más antiguo que conservamos, en griego, nos dice Orígenes que es un término que no aparece en ningún lado más que acá. En ningún autor clásico griego se usa. Y en el griego corriente, que era el que él hablaba, él hablaba griego, era un alejandrino, ¿sí? Y en Alejandría se hablaba griego en el siglo III. Siglo II, III de la era cristiana. Una ciudad griega donde se hablaba griego, ¿sí? El griego era su lengua materna, quiero decir. En el griego corriente tampoco se usa esa palabra, nos dice Orígenes. Así que crea un problema, hasta para los que estudian el Padre Nuestro en griego. ¿Qué significa la palabra? ¿Está claro? Porque en el lenguaje corriente no existe, en el lenguaje literario no lo ha usado nadie. Es un término acuñado por el evangelista, dice, y para reflejar una palabra que ha usado Jesucristo el Señor. Bien. En la traducción castellana de uso litúrgico, ¿cómo se traduce? Quotidianum. Y hay que ver qué significa ahí cotidiano. Bien. Hay otras traducciones posibles, sobresustancial o sobreesencial, o también decimos que significa necesario o de la necesidad, que es como traducen las lenguas eslavas, por ejemplo. El pan de nuestra necesidad, dánoslo hoy, ¿no? Bueno, la referencia al pan orienta el rezo del Padre Nuestro hacia la comunión que viene, evidentemente, ¿no? Esto es clarísimo en la dinámica litúrgica. Pero el conjunto de las peticiones también se liga con el canon, con la acción
principal de la consagración y todas las oraciones que rodean a la consagración en el canon. Por eso, quizá lo más razonable sea pensar en el Padre Nuestro como un rito de transición entre el canon y los ritos de comunión propiamente dichos. ¿Está claro? Más que como parte integrante sin más del ritual de comunión, sería como una transición. Y existen partes transicionales en la acción litúrgica, que hacen ¿a qué? A la vitalidad dinámica de la acción litúrgica. La acción litúrgica no es una acumulación de pedacitos que están cortados y que no los pegotea unos a otros, ¿se entiende? Sino que hay una continuidad, hay una dinámica de continuidad entre todas las partes. Que haya una parte transicional es perfectamente razonable. Hace a la plenitud de la acción litúrgica eso, y a su armonía total. Bien. Las dos modalidades que litúrgicamente han existido desde los primeros siglos, es decir, que lo rece el conjunto de la asamblea o que lo cante el oficiante solo, ¿no? Cada una de las cosas expresa algo particular. Los dos ritos son igualmente nobles e igualmente respetables y venerables. ¿Está claro lo que digo? Porque en un caso, el propio del rito romano es que lo cante el celebrante, ¿está claro? Con la respuesta final del pueblo guiado por el coro. Para el sed liberanos amalo, ¿no? Al decir sed liberanos amalo, estoy usando el texto latino. Estoy comentando la misa del rito romano y ya he dicho en este curso que la lengua propia del rito romano es la lengua latina, ¿no? Bien. El Padre Nuestro en latín, dicho sea de paso, la Constitución Sacrosanctum Concilium del Vaticano II aconseja que los ordinarios y los obispos y los párrocos velen porque los fieles sepan rezar en latín al menos las partes del ordinario, es decir, lo que se repite siempre igual en la misa, ¿no? ¿Está claro? Y especialmente la oración del Padre Nuestro. ¿Como un signo de qué? De nuevo, de comunión, ¿no? En el mismo rito, dentro de la misma y única iglesia. Bien. El signo es uno de los aspectos fundamentales de la lengua litúrgica como lengua común de distintos pueblos, ¿no? El hecho de que todos rezan exactamente lo mismo, ¿no? Por más que hablen distintas lenguas. Y también tiene la otra unidad, que es la unidad a través del tiempo, ¿no? Porque esa misma lengua nos une al origen del rito, a los primeros siglos, a su continuidad a través del tiempo, y a un lenguaje que se ha ido forjando siglo tras siglo para expresar el misterio y para expresar la reflexión cristiana sobre el misterio y la alabanza cristiana en torno al misterio. O sea, es lenguaje poético y teológico a la vez. Bueno, suficiente. Ahora volvamos aquí. Así como el Padre Nuestro es el centro de esta primera parte, tiene una introducción y tiene un embolismo final, ¿no? Que empieza líbranos, líbranos, Señor, de todos los males, ¿sí? Pasados, presentes y futuros. Esta oración es lo que se llama un embolismo, ahí tienen la palabra, ¿no? Un embolismo es una oración que basándose en el final de la oración precedente la desarrolla en algún sentido. Y eso es lo que hace esta oración que sigue directamente al Padre Nuestro, ¿no? Muy bien. Viene luego el ritual de la paz. ¿Qué es el ritual de la paz? En el rito romano hay 3 elementos fundamentales del ritual de la paz. ¿Pero qué es el ritual de la paz?
tiene un vínculo esencial con el ritual de la comunión, porque nos remite a un gesto de Jesucristo, ¿no? Y a un gesto que en el Evangelio de San Juan está ligado a la cena, ¿o no? En que el Señor, ¿qué les dice a los discípulos? La paz les dejo, mi paz les doy, no como la que el mundo da. ¿Está claro? Hay una paz del Señor, una paz de Jesucristo que es esencialmente distinta de la paz que da el mundo. Se ve esto, ¿no? Es una paz que es don de Él. El término paz, atención, para entender bien esto que dice el Señor, hay que estudiar toda la Sagrada Escritura, ¿eh? Porque el término paz, en hebreo shalom, es un término que atraviesa toda la Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es un término que hay que entender en sentido teológico bíblico y después precisamente teológico neotestamentario, a partir de Jesucristo mismo, para entender qué significa acá la paz. ¿Está claro lo que digo? Si alguien cuando se habla de acá de dar la paz lo entiende en un sentido meramente humano, está contradiciendo explícitamente lo que dijo el Señor. Les doy mi paz, no como la que el mundo da. ¿Está claro? No se trata de la paz del mundo, se trata de la paz de Cristo. Una sola cosa digo sobre el tema teológico bíblico de la paz, y es que en el Antiguo Testamento queda claro, sobre todo a nivel de la predicación de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que la paz es el don del reino de Dios. Paz, el término paz en hebreo bíblico significa el conjunto de los bienes propios del reino. ¿Se entiende? Sí. Y por eso en sentido propiamente cristiano, la paz tiene su relación última ¿con qué? Con la escatología. ¿Sí? Y cristianamente, ¿qué decimos de los difuntos? Requiem aeternam dona est Domine, ¿no? Dale, Señor, la paz eterna, el descanso eterno, el reposo. Ese reposo es el reposo de la plenitud del bien de la vida eterna. Esa vida que Jesús dice que Él comunica al hacerse pan de vida, ¿no? ¿Se advierte? Ahora, al hacer esa asociación entre el don pleno del reino, la plenitud de la vida, que es la paz es la plenitud de la vida, que el Mesías, el ungido de Dios trae. Si la plenitud de la vida se comunica por Él como pan de vida, ahí tenemos el nexo entre el rito de la paz y la comunión, ¿o no? Claramente, ¿verdad? Que en otros ritos esté en otro lugar, se entiende también. ¿Por qué? Porque se asocia el hecho de que si antes si al ir a presentar tu ofrenda ante el altar, ¿no?, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero, reconcíliate y después vuelve a ofrecer el sacrificio. Entonces, antes de entrar en la parte propiamente sacrificada, o sea, en la misa de los fieles, al terminar la misa de los catecúmenos se pone el rito de la paz, ¿no?, en este sentido. En cambio, en el rito romano está en este otro sentido que acabo de explicar, ¿no? La oración. 3 elementos lo componen básicamente en el rito romano. Primero, la oración Pax Domini, o sea, cuando el sacerdote dice la paz del Señor esté con vosotros, ¿sí? Eso es el Pax Domini, es una oración antigua del rito romano. Después, la oración de la paz, que es otra oración, que viene después. Lo de después o antes ya es un problema que ahora voy a explicar. Lo voy a explicar lo más simplemente que pueda, porque si no se nos va a hacer largo. Pero toda esta parte y la que sigue, o sea, la de la fracción del pan, en la tradición del rito romano ha sufrido modificaciones muy importantes a lo largo de los siglos. Y el orden en que las oraciones están, o incluso los gestos rituales están, ha cambiado.
¿Se entiende lo que digo? Más o menos. Ahora lo voy a precisar un poco. Está el Pax Domini, la oración de la paz, y el rito o el ritual del beso de paz, que es otro elemento fundamental del ritual de la paz. ¿Está claro? Este rito es un rito que existe en todos los ritos antiguos, el ritual de la paz. Y también hay que decir otra cosa, en todos los ritos antiguos, con el correr de los siglos, se va estilizando y se va modificando. En todos también. Pero en los primeros siglos cristianos es un rito fundamental de la celebración eucarística. Y todos los padres de la Iglesia lo destacan en ese sentido. Además es un rito propio del cristianismo. Es una novedad cristiana, digo. Ni siquiera en el culto del Antiguo Testamento existe algo parecido. Mucho menos en el culto pagano. Se advierte lo que digo, que en una acción sacrificial exista un saludo de paz. ¿Que expresa qué cosa? Y si hemos seguido hasta aquí la clase, es fácil contestar, ¿no? ¿Qué expresa eso? Claro, la comunión de vida que tienen los que están introducidos en el reino por la gracia del bautismo, ¿sí? Y llamados a la plenitud del reino, claro. Entonces, ¿forma parte del ritual de comunión o no? Y claro, ciertamente. ¿Sí? Puede formar parte del ritual de comunión y claro, es un gesto perfectamente apto para formar parte del ritual de comunión. El ritual de la paz consistía, el ritual del beso de paz era precisamente eso, ¿no? Que los que participaban de la acción eucarística se daban el beso de la paz. ¿Sí? Hay textos patrísticos muy bellos a este respecto que expresan que eso es propio del hombre nuevo, del hombre que ha sido renovado por la gracia de Cristo, que porque lleva en sí la paz puede comunicar a otros la paz. Bien. Dije que todos los ritos antiguos lo van estilizando este gesto. ¿Por qué? Y porque es un gesto que para conservarse dentro de la ritualidad rigurosa y dentro del decoro y la dignidad que es propio de la acción litúrgica, tiene que respetar formas rigurosas, formas estrictas. ¿Está claro? Porque si no, fácilmente se convierte en cualquier otra cosa menos un gesto ritual del culto. Es una acción cultual, atención, ¿no? Se advierte. No es un gesto de socialidad humana, no es un gesto... Parte de un gesto humano, pero lo ha transformado, primero que nada, en un signo cristiano y segundo, en una acción de culto. ¿Está claro o no? A lo largo de los siglos, insisto, se van poniendo normas para conservar eso. Una de las normas principales, ¿cuál es? Que es común a prácticamente todos los ritos también. Que los cristianos que asisten a las celebraciones estén separados de un lado los hombres y del otro lado las mujeres. Eso ya viene también de la época patrística, de manera tal que a la hora del rito de la paz no haya problema. ¿Sí? Bien. Es así. ¿Sí? Bien.
Otra cosa que surge en el rito romano, y ya bastante tarde, pero para los siglos, empieza en los siglos XII más o menos, XII, XIII, después empieza aparentemente empieza en Inglaterra, después se difunde en el continente europeo, después llega a Roma. Es el uso, no fue universal nunca, pero hay dos cosas ahí ritualmente. Uno, el desarrollo de un ritual muy estricto, muy ceremonioso para dar la paz entre los clérigos, ¿sí? Porque el rito romano va a desarrollar un ritual de paz que es por transmisión. El primero que da la paz es el sacerdote que oficia, ¿sí? Que puede ser el obispo o el papa o un presbítero, ¿no? Ese le da la paz a alguien, a uno de los ministros que está con él, al ministro único o al diácono si es una misa episcopal, etc. Y después ese la da a los otros ministros y de ahí después se da a los que están en la asamblea. ¿Está claro? Uno de los ministros desciende del presbiterio y empieza el gesto de la paz con respecto a la asamblea. Fíjense que acá hay algo semejante a lo que pasa en el rito del ofertorio, ¿no? Con la incensación, ¿sí? Eso lo explicamos en la clase anterior. Se inciensa primero las ofrendas, después el altar, después el sacerdote que ha hecho estas dos incensaciones le pasa el turíbulo a un ministro y este lo inciensa al sacerdote, inciensa a los otros ministros y después desciende del presbiterio al inicio de la nave e inciensa a toda la asamblea. ¿Está claro? Esa gestualidad se repite con el saludo de la paz. ¿Se entiende? Empieza por el presbiterio y desciende hasta la asamblea. Bien. En las misas solemnes romanas está prescrito cómo debe hacerse el saludo, con qué gestualidad precisa, ¿sí? El beso se traduce ritualmente en una suerte de abrazo, ¿no? A distancia y en la aproximación entre las mejillas izquierdas, ¿sí? ¿Se entendió más o menos lo que dije? Sí, ¿no? Eso es lo que hace en cualquier misa solemne de rito romano tradicional, si es así, ¿sí? Es el abrazo, esa es la gestualidad litúrgica para el beso de paz, ¿sí? Bien. Que eso se podría perfectamente aplicar en el rito entre los fieles también, ¿sí? Y diciendo, la fórmula del saludo es Dominus tecum et cum spiritu tuo. El Señor esté contigo y se responde y con tu espíritu. Es la forma más común en el rito romano para hacer el saludo de la paz. Pero una costumbre que se hizo para llevar ese saludo de paz al conjunto de la asamblea sin generar a lo mejor la posibilidad del tumulto que genera la acción cuando se hace y la falta de orden riguroso que puede generar el gesto mismo traspasado a toda la asamblea, fue el portapaz. El portapaz era un instrumento, una tabla ordinariamente, puede ser de madera, de metal precioso, lo que fuese, ¿no? Normalmente con una imagen sagrada de nuestro Señor Jesucristo en principio, ¿no? Aunque también hay algunas con imágenes de la Virgen, ¿no? El portapaz, que era como el instrumento del saludo, ¿no? Procedía también del presbiterio, lo besaba primero el celebrante, ¿sí? Y se lo daba al acólito, el acólito lo llevaba a la nave, se lo entregaba a un fiel que estuviese hacia adelante, ¿no? Y este lo iba pasando, ¿sí? Y todos lo besaban, ¿sí? Ese es el portapaz. Ahí el gesto que destaca, eso que dice el Señor, ¿no? Mi paz os doy, la paz mía. Todos participan de la misma paz, pero es la paz que viene del altar del Señor, ¿no? Que está allí sacramentado y ofrecido en sacrificio. ¿Se advierte? Bien. Bueno, esta costumbre del portapaz existió durante varios siglos, entre el 12, 13 y hasta los siglos
XVIII, XIX se sigue usando en algunos lugares, el porta-paz. No era unánime, no se usaba en todos lugares, no se hacía en todos lugares de la misma manera, pero ahí hay variantes también. Bueno. El ritual, bueno, ya con respecto al ritual de paz podríamos profundizar bastantes cosas, pero dejo aquí, si no se nos va la hora. La fracción, después viene la fracción del pan. ¿Qué es esto de la fracción del pan? Ya dije en qué consiste originalmente. La fracción del pan es un rito que tiene una finalidad concreta, evidente, ¿no? Para esto hay que entender que la necesidad de la fracción existía en virtud de dos cosas. Primero, que las formas de pan que se consagraban eran panes grandes. ¿Está claro lo que digo? Si no, no hay que fraccionarlo. Si el pan ya está fraccionado previamente, como pasa con las formas que usamos habitualmente desde hace unos cuantos siglos, ¿no? Ese tipo de forma que se usa en el rito latino, ¿no? De panásimo redondo, pequeño, ya previamente recortadas, ¿no? Y que ya cuando van al altar antes de la consagración ya están fraccionadas. ¿Está claro? La fracción principal ya está hecha. Ya está todo cortado el pan, ¿sí? No sube al altar un pan que hay que partir. Es claro esto que digo, ¿no? Esa costumbre se inicia sobre todo en los monasterios, ¿sí? Que preparaban las formas, a las que llamamos hostias, ¿verdad? No perdamos de vista ese nombre, porque hostia quiere decir víctima, ¿no? O se hace alusión al Señor en estado de ofrenda sacrificial. Por eso se llama hostia la forma del pan. Ahora, una vez que esa costumbre se va difundiendo, ya la fracción del pan como rito que ocupa cierto tiempo considerable de la acción litúrgica, porque hay que partir el pan, ¿no? Según los asistentes que hubiese en la misa y según los que se suponía que iban a comulgar, hay que partir más o menos. Ahí hay otro tema. La participación en el sacramento es en principio siempre en el sacramento que se ha consagrado en esa misa, ¿sí? La costumbre de dar la comunión con la reserva es una costumbre posterior, ¿eh? Está claro, no es de los primeros siglos. Se le da a los fieles del pan que se acaba de consagrar. Los teólogos también discuten ese problema, si la participación con hostias previamente consagradas o con la hostia implica alguna diferencia en cuanto al carácter sacrificial del sacramento. En principio es una cuestión bastante artificiosa, me parece a mí, porque el carácter sacrificial del sacramento se da siempre, aun cuando la comunión sea fuera de la misa, y más cuando es dentro de la misa propiamente, ¿no? Pero allí distinguen si es sacrificial inmediata y directamente o indirectamente, lo cual es una distinción cuya sutileza no parece ser del todo ajustada a la realidad. Bien, para mí por lo menos yo no le veo el sentido profundo a eso. Ahora, ese rito va acompañado de ¿qué en el antiguo rito romano? El rito de la fracción del pan. O sea, mientras el oficiante y los ministros parten el pan, ¿qué pasa? Se canta el Agnus Dei, muy bien. Se canta el Agnus Dei. El Agnus Dei es el canto que originalmente en el rito romano acompaña la fracción del pan. En la medida en que el rito de fracción se reduce, y se va a reducir a un gesto simbólico de la fracción, que se hace durante la conclusión de la oración que pusimos acá, Pax Domini, ¿sí?
En la conclusión de esa oración, el oficiante en el rito romano, mientras dice, por Jesucristo nuestro Señor, en realidad te lo pedimos a ti, Padre Dios Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor, mientras dice esto, hace la fracción del pan. ¿Sí? Lo parte la hostia que él va a consumir en 3 partes. En 2 partes primero y de la otra parte, de una de las mitades, una partecita. ¿Sí? Ese es el símbolo de la fracción del pan. ¿Está claro? Que al quedar unida al ritual a una oración que es parte del ritual de paz, queda anticipada. ¿Está claro? Desde el punto de vista del rito. No viene después de todo el ritual de paz. En realidad, el ritual de paz, en el rito romano, en el misal de 1570, queda pospuesto respecto de la fracción. Viene después de la fracción. En lugar de ser el orden en el que está puesto acá en este esquema, es al revés. Porque el ritual de paz, el saludo de paz, cuando se hace, que es en la misa solemne solamente, está después de la fracción. Bien. La fracción va unida a la comicción. ¿Qué es la comicción? Esa porción que corta de una de las mitades, la deposita en el cáliz. ¿Está claro? La comicción es la unión de la forma del pan con la forma del vino ya consagrados. ¿Sí? Eso es la comicción. ¿Qué significa la comicción? Sobre eso también hay diferentes explicaciones en los autores según la época que consultemos. ¿Es antiguo? La comicción sí, es un gesto antiguo, viene del rito romano antiguo, se hacía en el rito romano antiguo, y hay explicaciones que son puramente prácticas, pero se impone, en este caso, entender un significado, es un signo esto. Porque advirtamos que tanto el pan como el vino ya están consagrados, ¿no? Son el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Pero ¿qué viene a significar la comicción? Primero que nada, la integridad del sacramento, ¿sí? Porque tanto en el vino como en el pan está Cristo todo entero. ¿Está claro? Pero además, los liturgistas señalan otro significado que es importantísimo. El estar el pan y el vino separados es signo ¿de qué? De la muerte de Cristo. Porque ¿cuándo se separa la sangre del cuerpo? ¿No? En Cristo que está en la cruz y ya muerto es atravesado por la lanza, ¿no? Y de su costado, como dice Juan, salió sangre y agua. Bien. O sea, es un signo de Jesús en estado de víctima ofrecida hasta el extremo de la muerte, ¿verdad? De ahí que la comicción, ¿qué vendría a significar? La resurrección de Jesucristo. Señor de la vida. Hecha inmediatamente antes de ¿qué? De que se ofrezca en comunión para comunicar la vida eterna. El que coma de este pan vivirá eternamente y yo lo resucitaré en el último día. Son palabras del Señor en el sermón de la cena que transmite Juan, ¿no? Perdón, el sermón del pan de vida, no el de la cena, no. El sermón del pan de vida, el que leía al comienzo del capítulo 6, ¿sí? El sermón del pan de vida. Ahí el Señor dice esto, ¿no? El que coma de este pan tendrá la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. El vínculo del misterio sacrificial con la resurrección queda expresado por la comicción y también el vínculo de la comunión con la resurrección final. ¿Está claro? ¿Por qué hay que hacer ahí presente en signo la resurrección de Cristo especialmente? Porque la comunión es sacramento de los resucitados. En el doble sentido espiritual y final, ¿no? De los que han, por el bautismo, nacido a la vida nueva, tienen el germen de la vida eterna y resucitarán en el día final para la vida eterna. ¿Está claro? Bien.
Esto en el ritual romano queda destacado en el uso de la fórmula de comunión que en el misal de 1969 es cambiada por Corpus Domini, simplemente, cuerpo de Cristo, ¿no? Pero la fórmula que se usaba anteriormente para la fórmula comulgatoria, ¿cuál era? Para comunicar la comunión a los fieles, para dar la comunión a los fieles. Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. ¿Sí? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde tu alma para la vida eterna. O en otros misales de rito romano contemporáneos al de 1500. Esa es la que toma el misal de 1570, ¿eh? No es la única fórmula que se ha usado en el rito romano. La otra también, la simple, esta que toma el misal del 69, también se usó en algunos misales. Y hay otra que en lugar de decir custodia animam tuam, dicen custodia te. No solamente guarde tu alma, sino que te guarde a ti, alma y cuerpo, para la vida eterna. Obviamente que el alma no excluye al cuerpo, sino que enfatiza que el efecto del sacramento, por ser la gracia, es espiritual y por lo tanto desde el alma se difunde a la totalidad del hombre, ¿no? Se advierte. Pero las dos fórmulas se han usado, ¿eh? Custodia te, es decir, te guarde, o guarde tu alma para la vida eterna. Muy bien. Estas fórmulas las usa también el oficiante para comulgar, ¿eh? Primero para el pan y después para el vino, ¿sí? Corpus Domini nostri custodiat me ad vitam aeternam, ¿sí? Y sanguis Domini nostri Jesu Christi custodiat me ad vitam aeternam, ¿sí? ¿Está claro? Me guarde para el cuerpo de Cristo, me guarde para la vida eterna, y la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. El Agnus Dei, al desprenderse del rito de fracción del pan, va a adquirir otro significado en el rito romano. Más bien en relación con el ritual de la paz. O sea, va a quedar asociado al ritual de la paz en su significado más que a la fracción del pan. ¿Está claro? Esto no voy a abundar en esto. Sí les digo, que es un dato histórico interesante, que cuando se usaba como canto para acompañar la fracción del pan, no necesariamente se repetía 3 veces solo el Agnus Dei, podía repetirse muchas más veces, ¿eh? Pero otra cosa que es una curiosidad, pero resulta interesante saberlo, la fórmula que se repetía era siempre exactamente la misma, ¿eh? Agnus Dei, quitoris peccata mundi, miserere nobis. Que la tercera diga da nobis pacem es tardío porque viene ya de la época en que deja de vincularse a la fracción del pan y se asocia al saludo de paz. ¿Se entiende? Y entonces a la tercera, en lugar de decir miserere nobis, se dice da nobis pacem, o sea, danos la paz. ¿Sí? Cosa que no pasaba antiguamente. ¿Sí? Ese es la que la tercera vez se diga da nobis pacem, se introdujo paulatinamente en algunos lugares y no en todos, ¿eh? Pero es la que recoge el misal de 1570. ¿Sí? Aún en esa época no en todos los misales se usaba así. Se usaba, en algunos permanecía la forma antigua, ¿sí? Siempre miserere nobis. ¿Sí? Y otra cosa que se innovó fue que en la misa de difuntos, en lugar de decir miserere nobis, pasó a decirse da eis requiem, o da ei requiem, es decir, dale el descanso, ¿sí? Bien, listo. Basta sobre el Agnus Dei. Y nos queda la comunión, y muy, muy breve esto, porque esto no hace falta que me detenga mucho en la ritualidad. Tenemos primero la comunión del oficiante con las oraciones preparatorias inmediatas, el Domine non sum dignus, ¿sí? ¿Sí? Una pregunta. ¿Cómo no? Cuando se dice que la comunión es en 2 especies o que se... Ah, sí, sí. Eso es... Enseguida voy, ya enseguida, mire, les hago notar simplemente que la comunión sigue el orden, que también corresponde al orden del ofertorio, en las incensaciones, al orden del saludo de paz. ¿Quién comulga primero? Y el sacerdote que oficia, obviamente.
¿sí? Después da la comunión ¿a quiénes? Y a los ministros asistentes al altar, sea el acólito o los acólitos, o en la misa solemne, los ministros ordenados, ¿no? Otros presbíteros que asisten, diácono, ¿sí? Subdiácono, acólitos, los que hubiese. Bien. Y después se da la comunión a los fieles, ¿está claro? Eso lo tienen ahí reflejado. La comunión del oficiante va acompañada de oraciones preparatorias inmediatas, no me voy a detener en cuáles son, pero las tienen en cualquier misal. El Domine non sum dignus que dice el celebrante solo, en el rito por lo menos en la forma que está recogida en el misal de 1570. En el misal del 61, en cambio, se dice una sola vez para todos, ¿sí? Oficiante y asamblea. Las fórmulas comulgatorias, que son las fórmulas que usa para recibir la comunión, ¿no? Y los gestos que acompañan la comunión. Después, comunión de los ministros, comunión de los fieles. Oraciones de preparación. A las oraciones de preparación, eso, para los fieles en el antiguo rito romano no existe ninguna. Con el correr de los siglos se van introduciendo todo un ritual que en realidad es trasladado de la comunión fuera de la misa a la comunión de los fieles en la misa. ¿Está claro? Y ahí aparece el confiteor de la asamblea, que en la misa, como está recogida en el misal de 1570, la reza el acólito en nombre de, o un diácono en nombre de toda la asamblea. Y de nuevo el Domine non sum dignus, ¿sí? El confiteor con el misereatur y el indulgencia, ¿sí? Después una cosa comento, Lebrun, el oratoriano que escribe esa obra sobre la explicación de la misa en 4 tomos, ¿no? Que ya cité más de una vez, fines del siglo XVII, principios del XVIII, dice que en el misal cartujano, eso yo no lo sabía, mira, hasta preparar este curso no lo había leído nunca, en el misal cartujano no existió nunca el confiteor que recoge el misal de 1570. Que obviamente pasa la misa ya en siglo XII, XIII o XIV, ¿no? Por ahí, no antes. No es un rito de la edad apostólica, ¿está claro lo que digo? Bien. Pero hay misales de rito romano que no lo recogieron nunca ese rito, del confiteor de la asamblea inmediatamente antes de la comunión. Dice Lebrun que en la modalidad cartujana del rito romano, la variante cartujana del rito romano, porque no es otro rito, es el rito romano, ¿sí? Todos los que asisten a la misa rezan el confiteor al comienzo, no solamente los que acceden al presbiterio, sino toda la asamblea, que es lo que hace el misal del 69 también. Eso es costumbre cartujana. Los cartujos ya lo hacían, lo hicieron siempre, ¿va? Sí. Y Lebrun dice que sería de desear que se introdujese eso para evitar la duplicación del confiteor, que tampoco está mal, porque el primer confiteor en el rito, como lo recoge el misal 1570, en la misa solemne por lo menos, no se oye, porque es rito privado de los que entran al presbiterio, mientras se canta la antífona de entrada. Así que el único que tiene publicidad es este segundo. Bien. Ahora, volvamos acá. Forma de distribución de la comunión. Ahí está el tema que me quería preguntar. Formas de distribución de la comunión, lugar de distribución, modo de recepción, son todas cosas que han ido modificándose a lo largo del tiempo, pero no en cualquier sentido. Todas las modificaciones siguen una dirección. Acá viene una reflexión que es importante hacer, ¿no? La introduje ya en la clase en que hablé de las modalidades del rito y cuando distinguí los conceptos de restaurar, reformar, innovar,
renovar, ¿no? La restauración de un gesto ritual más antiguo es siempre un perfeccionamiento. No necesariamente. ¿Por qué? Y porque si el gesto en su desarrollo o modificación a lo largo del tiempo lo que ha hecho es mejorarse, si yo lo vuelvo a su estado primitivo, lo empeoro, no lo mejoro. ¿Está claro? La reforma en el sentido auténticamente católico es volverle a algo una perfección que ha perdido, no simplemente restaurar lo que es más antiguo. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí. Eso es algo que hay que... Por eso no cualquier retorno a lo más antiguo es siempre un perfeccionamiento. Y no necesariamente. Todas estas cosas, lugar donde se da la comunión, el modo de recibirla y si es con las dos especies, eso ha cambiado en el rito romano, sí señor, ha cambiado a lo largo de los siglos, ¿sí? Pero acá las tres cosas se han modificado en una única dirección, con un único objetivo, que ¿cuál es? Manifestar en la gestualidad ritual de la mejor manera posible la integridad y la sacralidad del misterio eucarístico. ¿Se entiende lo que digo? Y el respeto debido al sacramento y a la presencia real de Cristo en el sacramento. En el rito romano, como en todos los ritos de origen apostólico, durante siglos, la comunión se distribuyó bajo las dos especies, el pan y el vino. ¿Sí? Y si usted va a la Suma de Teología de Santo Tomás, por ejemplo, escrita en el siglo XIII, segunda mitad del siglo XIII ya para esa parte de la Suma de Teología, que es la tercera parte, donde trata del misterio eucarístico, señala acerca de la cuestión de si las dos especies, primero que nada pone la cuestión dogmática, es decir, Cristo está entero bajo cualquiera de las dos especies, de modo tal que recibirlo bajo una sola especie ya es el sacramento entero, ¿no? Desde el punto de vista del signo, ¿es más completo recibirlo bajo las dos especies? Sí, pero al mismo tiempo tiene una dificultad, dice Santo Tomás. Y es la dificultad concreta, práctica, que plantea el vino, que es mucho más fácil de derramarse o de perderse al comunicarlo que el pan. ¿Se entiende? ¿Por qué el rito romano ha restringido la asunción del vino al oficiante? No para darle un privilegio al sacerdote, sino simplemente para evitar cualquier posible derramamiento del vino durante la comunión. ¿Está claro? Que es mucho más fácil que se produzca que con el pan. Sobre todo si el pan está ya previamente fraccionado, como es con las hostias, ¿no? Y es ácimo, ¿no? ¿Se entiende? Hay ritos que lo siguen haciendo con las dos especies, ¿no? Los ritos orientales en general se distribuyen bajo las dos especies, ¿no? Es el mismo problema del pan ácimo o el pan fermentado, ¿sí? Desde el punto de vista dogmático no hay ninguna dificultad en que sea una cosa o la otra. Y Santo Tomás también, que trata ese problema, dice hay que atenerse a lo que cada rito establece. Es decir, usted celebra en un rito que es de pan ácimo, hay que usar pan ácimo. Y si celebra en un rito que es con pan fermentado, hay que usar el pan fermentado. ¿Se entiende? Entre los ritos de Oriente, el único que celebra con pan ácimo es el rito armenio. Los demás celebran todos con pan fermentado, ¿sí? Los ritos de Occidente, entre los ritos de Occidente, el rito romano celebra con pan ácimo. La comunión bajo las dos especies se puede dar actualmente en la misa del rito romano, según el misal del 1969. En el misal anterior existían algunos casos privilegiados en que también se podía hacer, siempre salvaguardando el debido respeto, ¿no? Y de hecho de la manera mejor posible, ¿no? Por eso
Por ejemplo, el padre Ruta siempre decía que nunca hay que dar bajo las 2 especies por intinción, porque es una manera fácil de... Intinción quiere decir sumergir la hostia en el vino, ¿sí? Es una manera muy sencilla de que alguna gota se derrame, se pierda. Es fácil que ahí, o incluso que se desprenda una parte de la hostia, ¿no? Es exponer el sacramento a una profanación innecesaria, se advierte. Entonces, si se hace bajo las 2 especies, se da el pan y después se da a beber del cáliz, ¿sí? Con el debido resguardo, con el purificador para impedir que se pueda derramar algo y para impedir que se caiga, ¿sí? Como corresponde. Pero la forma ordinaria es siempre solo bajo la especie del pan, ¿no? Perdón, sí, sí, dígame. Para cerrar El modo de recepción también hace al recibirlo en la boca o recibirlo en la mano, ¿no? También. Eso ha variado en el rito romano, claro que ha variado, pero ha variado en la misma dirección, ¿sí? Salvaguardar la sacralidad del misterio. Pues evidente, sí. Es decir, ¿por qué el rito romano en cierto momento de su desarrollo histórico excluye la recepción en la mano por parte de los comulgantes? ¿No? De todos, ¿eh? Porque fuera del oficiante que toma la hostia con la mano, pero después, ¿qué hace? Antes y después, ¿qué ha hecho? Antes ha hecho el lavatorio y después hace todo el rito de purificación que los puse acá. ¿Está claro? Y en todo, mire usted, además en la ritualidad gestual del rito romano, inclusive el celebrante, una vez que consagró, y de ahí hasta que comulga, no vuelve a separar el pulgar del índice con que ha tocado la hostia que consagrada. ¿Se entiende? Para no exponerse a que le haya quedado alguna partícula que vaya a parar a otro lado, ¿sí? Y por eso, cuando va a hacerla, cuando vuelve la única vez que lo separa, la primera vez que lo separa después de haber consagrado es para tomar la hostia y comulgar él, ¿sí? Y después de eso, sobre el cáliz, hace el gesto para que si alguna partícula le quedó en las yemas, vaya en comicción al cáliz, ¿sí? Y después viene la purificación, en que se vuelven a echarle agua en las manos y vino, ¿sí? Y toma la purificación. Bueno, el tomar vino o agua mezclada con vino después de la comunión era común también para todos los fieles en la comunión antigua, ¿eh? ¿Para qué? De nuevo, para evitar que quedasen partículas dando vueltas en la boca o entre los dientes, ¿sí? Bien. Toda esa gestualidad ritual, ¿a qué va? ¿A qué se ordena? A expresar el respeto sagrado ante la presencia de Cristo en la Eucaristía. ¿Está claro o no? Ahora, si eso se expresa menos claramente, ¿se perfecciona el rito o se imperfecciona? A mí me parece que se imperfecciona, ¿no? Si se expresa de una manera menos clara, y hoy día a veces se hacen cosas que yo no las entiendo realmente. Hace poco, este año, vi en un video una misa celebrada por un obispo en Brasil, una misa de confirmación. Hace pasar a los confirmandos al presbiterio para darles la comunión, cosa que tampoco corresponde al rito. Y se las dio por intinción, eso que yo dije hace un rato, en la mano. Imagínese usted, ¿qué significa eso? ¿Qué clase de signo es ese? ¿Es un signo o es un contrasigno litúrgicamente? ¿Qué significa una cosa semejante? Porque por más que le pone la hostia embebida en el vino en la mano, y después esa mano, ¿qué hace? Habida cuenta de lo que el desarrollo ritual ha llegado a expresar y a constituir en su gestualidad, ¿eso qué significa? Es un contrasigno, ¿o no? Me parece a mí. Es decir, es algo que violenta a la persona de fe.
y al sentido de fe cristiana, ¿no? No es una cosa que choca, por lo menos, me parece, ¿no? No tiene... De hecho, de esa manera jamás se dio la Eucaristía en ningún rito antiguo, ¿eh? ¿Está claro lo que digo? Jamás, nunca, nunca. Ni se da en ninguno de los ritos que la dan bajo las dos especies. Así, nunca. Fíjese que la recepción directamente en la boca es universal en los ritos antiguos, ¿eh? En el romano, en el bizantino, en todo. Se da de distinta manera. El rito bizantino lo da con la cucharilla y el pan embebido en el vino, pero con una cucharita que va directamente a la boca, ¿sí? Encima del cáliz. Bueno, suficiente. Ya estamos en hora, ¿sí, no? Sí, ya nos pasamos, basta. Bueno, después vienen los ritos de... me queda la antífona de comunión, que es el canto de comunión, que ese originalmente, ¿qué hace? Acompaña la comunión, ¿está claro? Y ese canto realmente es un salmo con su antífona, ¿no? Antífona, el salmo, y se repite la antífona, de lo cual queda después, en forma más estilizada y con música mucho más compleja que canta el coro, solo la antífona. Lo llama la antífona de comunión. Y la poscomunión es la oración que se hace después de haber terminado con los ritos de purificación, que hace el sacerdote sobre el altar en silencio, mientras toda la asamblea permanece en silencio también. Es el silencio de la comunión, digamos así, ¿no? Que sigue el de la poscomunión. Y después de eso, ese silencio concluye ¿con qué? Con la oración de poscomunión. Y con eso termina toda esta parte. Esa oración de poscomunión es oración presidencial, análoga a la de la oración sobre las ofrendas y a la oración del comienzo, que es la colecta, ¿no? Y estas, así como la colecta abre, esta prácticamente cierra el ritual de la misa, ¿sí? Hay cosas antes de la colecta y cosas después de la poscomunión, pero pocas, ¿sí? En ambos casos. Están en los extremos de la celebración litúrgica. Ahora nos quedan los extremos por ver, ¿sí? El de adelante es complejo, porque están los ritos de entrada o de iniciación y la proclamación de las lecturas, con todo su ritual, ¿no? Y después nos quedan los ritos de conclusión. Bien, pero eso será en próximas clases, si Dios quiere. Discúlpenme, ya que estamos, les leo una cosita que había marcado acá, de las cosas que había marcado para leer. Leo solamente unos pocos versos de San Juan de la Cruz sobre el misterio eucarístico, en un poema bellísimo que escribió estando prisionero en un convento en Burgos. Y dice... ese poema se llama Cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por fe. Y después de hacer toda una contemplación del misterio de la Trinidad, desemboca en esto. Llama la fuente, a la vida trinitaria la llama la fuente, ¿no? Aquesta eterna fonte está escondida en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. Aquí se está llamando a las criaturas y de esta agua se hartan, aunque a oscuras, porque es de noche. Aquesta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche. Es la noche de la fe, obviamente, que no vemos con los ojos, no vemos directamente al Señor que está allí, pero sabemos que está por la fe, ¿no? Allí, llamando a sus criaturas, escondido, para darnos vida, como dice San Juan de la Cruz bellísimamente, ¿no? El misterio acá es tan grande que la poesía es una manera adecuada de expresarlo, ¿no? Sí. Bueno, suficiente por hoy. Hasta la próxima, si Dios quiere.